Hola, estamos hoy reunidos aquí con mis hermanos Oscar y Caterín. Queríamos compartir hoy un abrebocas de lo que Dios ha hecho en la prédica del día de hoy. Es que tener un ¿qué? Un Equipo. Entonces, ¿ustedes creen que en este lugar, en la Iglesia Renovación Palabra y Vida, tienen un equipo? Claro que sí. Primeramente, mi coequipero es el Espíritu Santo. Tengo el equipo, a los pastores, a las personas que me rodean aquí en la iglesia, Ministerio Renovación Palabra y Vida. Y también tengo a mi mejor amiga, Natalia, y a su familia, que también son mi equipo. Desde el momento que llegué acá, mis pastores, los líderes, tanto en las escuelas dominicales, el equipo de alabanza, todos muy acogible todo, complementan, digamos, esa soledad, hacen que uno se sienta tranquilo, sin preocupaciones, sin tristeza, que aunque mi familia no está acá, ellos son mi familia ahora. Bueno, y viendo lo que hoy compartimos, los invitamos a todos ustedes a que conozcan ese equipo que Dios quiere conformar contigo y con todos los de la iglesia. Así que los invito a que vean este video y se edifiquen así como nosotros fuimos edificados en este día. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, el mensaje del día de hoy se llama Un equipo. Dígale que tiene al lado un equipo. ¿Usted tiene un equipo, hermano? Le pregunto, ¿quién es su equipo? No me va a decir que usted es equipo del Millos, del Santa Fe, del Real Madrid. ¿Cuál es su equipo? Unos dirán en mi casa, pues mi esposa, mis hijos. En la empresa dirán, pues allí los empleados que puedo tener. Somos un equipo para llegar a un punto final, ya sea económico, un bienestar económico, un bienestar emocional, un bienestar espiritual y demás. Pero si usted no tiene equipo y es más bien un casa sola, yo puedo solo, a mí nadie me entiende, nadie quiere estar conmigo, pues el mensaje, el propósito del mensaje del día de hoy es que Dios te va a dar un equipo. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted pueda llegar a cumplir lo que Dios ha dicho de usted. Usted no puede solo, amado hermano. Necesitas un equipo. Y como iglesia necesitamos también un equipo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le pido que usted me acompañe a Génesis, el capítulo 2, el versículo 18. Dígame amén cuando lo tenga. ¿Dónde está Génesis? Abra la Biblia ahí en las primeras páginas, por favor. Vamos a leer la palabra a las 3. ¿Listos? 1, 2 y 3. ¿Qué dice la Biblia? No es bueno que el hombre esté solito. ¿Cierto que sí? Me encanta la PDT porque dice: no le hace bien al hombre estar solo. Haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. O sea, esa persona que va a bendecir su vida, que va a ser parte de su equipo, no solo hablo de la esposa o del esposo, de esa ayuda idónea, sino estoy hablando de un equipo. Primeramente, ¿para qué Dios los pone a personas alrededor de nosotros? Para que le ayuden a usted y para que me ayuden a mí. Porque hay situaciones o hay cargas que usted no puede llevar solito. Hoy vamos a desarrollar este tema. Pero en esta primera instancia le digo, usted solo no está bien, no es bueno, sino rodéese de personas que primeramente sean de ayuda, sean de bendición, lo lleven a usted a tierra de rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Y el segundo punto que dice la PDT en Génesis 2:18 dice: y que sean como usted. O sea que las personas con las cuales usted camina, pues se tienen que parecer, ¿cierto? Porque dice el dicho popular, ¿cómo es que dice? Que si usted se la pasa con una persona, ¿usted se va a parecer a esa persona? Bueno, ese es uno, el que anda con la miel, algo se le unta. Ayúdenme con un segundo. Mira con quién andas y te diré
¿quién eres? ¿De tal palo, tal astilla? ¿Hijo de tigre? Sí, me dice uno que otro. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hagámosle doctrina, ¿cierto? Romanos 8:5 dice que el hombre carnal solo habla de la carne, más el espiritual, ¿de qué habla? Del espíritu. Y dice en 1 Corintios 2:14 y 15 que el hombre natural, o sea el hombre carnal, no entiende lo espiritual, le parece locura, más el espiritual conoce y juzga las cosas, discierne las cosas del espíritu. O sea, aquí me está hablando de dos tipos de personas con las cuales usted se la puede pasar: o con un hombre carnal o con un hombre espiritual. ¿Cuál cree que le va a bendecir más a usted o le va a ayudar más a usted? Primera de Corintios, el capítulo 6 dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y así también lo hablamos con personas. Yo quiero que usted en este momento piense, las personas o el equipo con el que usted ha venido caminando, ¿le han servido de algo? ¿Le han edificado en algo? ¿O por el contrario, fomentan en su vida el alcohol? ¿Fomentan en su vida uno que otro cachito por ahí, un cigarrillo? A nuestras amistades antiguamente nos codiaban para que miráramos otras mujeres y los ojos se le diera rienda suelta. Quizás empujan a otras personas al adulterio, a la fornicación, a la mentira, concierto para delinquir, a robar, a que usted sea injusto, evada impuestos, haga y deshaga. Y solo pongo ejemplos. Una persona que te va a edificar es aquella que te va a estorbar en el pecado. Es aquella que te va a aconsejar que sigas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es que va a estar pendiente de su salud espiritual primeramente, de su salud emocional y aún de su salud física. Porque hay muchas personas, amado hermano, que se acercan a nosotros con interés, a mirar a ver qué puede sacar de usted económicamente, a mirar qué puede sacar de usted emocionalmente. Aquellos hombres que se acercan a las mujeres solo para quitarles el honor, la honra, un momento de placer. Y eso dicen promesas y hacen, pero a la final son mentiras. Al contrario, esa voz nos quiere llevar ¿a dónde? A la profundidad del Seol. Por eso hoy yo le estoy diciendo, usted y yo necesitamos un equipo, pero no cualquier equipo. No se conforme con cualquier cosa. Usted como un hijo y como una hija de Dios necesitan rodearse de amigos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy yo quiero hablar, hoy quiero que hablemos ustedes y yo de la vida de Moisés. Porque Moisés sí que necesitaba un equipo. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde, Moisés es un milagro. Es rescatado de las aguas, protegido de las aguas. Lo querían matar desde que nació. Pareciese que no tuviese un propósito, porque desde que nace, Faraón dijo: mátenlo a todos los bebés. Nació quizás en una casa de vulneración, no había dinero, estaban en miseria todo el pueblo hebreo, eran esclavos. ¿Qué esperanza podía haber para Moisés? No mucha, ¿cierto? Pero Efesios 1:4 dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios no solo escogió a Moisés, sino que lo escogió a usted y a mí para que nos podamos presentar delante de Dios santos, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿cuál era el propósito de Moisés? Era ser salvo. Era que él iba a cumplir un propósito específico. Además iba a ser el libertador de una gran nación. No muy ajeno a su propósito, amado hermano, porque lo mejor que usted tiene en este momento es el gozo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero además Dios quiere hacer algo especial en su vida. Quiere que usted sea ese libertador, que gracias a que usted comparte el evangelio de salvación, su familia pueda ser libre de lo que han dicho allá afuera de ellos, que toda la vida van a estar en miseria, que toda la vida van a estar en dolor, en sufrimiento, no van a poder prosperar económicamente. Profesionales, ¿cómo? ¿De dónde? Siempre esclavizados bajo la sombra de Egipto, dice Isaías 31. Pero Dios ha determinado otra cosa. Dígale al que tiene al lado: ha determinado otra cosa de ti, que seas un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué pasó con Moisés? Crece en la casa de Faraón como príncipe. Cuando los papás, usted y yo como papá o como mamá, le entregamos nuestros hijos al Señor. Recuerde que el río no es otra cosa sino un símbolo del Espíritu Santo. El río dirige al bebé Moisés a una tierra de rectitud. Y un día, en un solo día, después de 3 meses de nacido, aquel bebé, amado hermano, de pasar a ser perseguido por la muerte, pasa a ser un príncipe. ¿Acaso esa no es la mano de Jehová, amado hermano? Un día no tenemos nada y al otro día lo tenemos todo. O al revés, hoy lo tienes todo y quién sabe si mañana lo sigas teniendo. Nuestras vidas son de picos. Hoy hay, mañana no sabemos. Pero en nuestro diario vivir damos gracias a Dios por un día más de vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Moisés llega ya 40 años, la mejor educación, lo mejor de lo mejor, como príncipe. Pero ¿sabes qué pasa? Dentro de él sabía, y usted sabe que Dios tiene un propósito contigo, mucho más grande que amanecer en una taberna borracho, mucho más grande de un divorcio, amado hermano, mucho más grande de quedar toda la vida traumatizado. Moisés lo sabía, y él procura en sus propias fuerzas, pues, lograr su objetivo, su visión. Pero grave error, porque ni usted ni yo vamos a poder obtener las promesas de Dios en nuestras propias fuerzas. Zacarías 4:6 dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitas a Dios para poder avanzar. Moisés lo intentó en sus fuerzas, ¿y sabe qué hizo? Cometió un gran error, un homicidio. Moisés lo intentó en sus fuerzas, ser ese libertador, pero la embarró. Y dice Isaías 31, añadió pecado sobre pecado. Santiago 1:20 dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. No es en su capacidad, amado hermano, no lo vas a lograr, yo no lo voy a lograr. Necesitas de Dios. ¿Qué pasa con Moisés? Éxodo capítulo 2, él sale huyendo. En un momento a otro lo tenía todo y ahora ya no lo tiene. Mire los picos de la vida. Y sale para ¿dónde? Para los madianitas. 40 años, amado hermano. O sea, él salió a los 40 a Madián y pasaron otros 40 años. Yo creo que eso es mucho tiempo, ¿cierto? ¿Sabe qué significa el 40 en la Biblia? Significa procesos. Y usted y yo sí que necesitamos procesos, amado hermano. 80 años siendo el pastor de ovejas que no eran de él, eran de su suegro, de Jetro. Parecía ser una vida cotidiana, un esposo, en ese momento un hijo llamado Gerson, que era Gerson porque significaba que era un forastero en tierra ajena, tierra lejana. Una vida normal. Hermano, usted no ha estado llamado a tener una vida normal, pero en un día por gracia se encendió la zarza. Dios lo mandó a llamar y le dijo: tengo un propósito contigo. Yo sé, tomaste malas decisiones, yo sé, pecaste, quizás pareciese que no merecieras nada, pero por amor y por gracia hoy te estoy llamando una vez más, porque Él no es hombre para mentir. ¿Qué te ha prometido, amado hermano? A uno les ha prometido un bienestar ahí en su casa, poder tener hijos, contar con hijos, con una esposa, con una buena economía. No mucho, no hablo de riquezas, hablo de lo necesario para que usted pueda, como dice Eclesiastés 3, comer bien y vestir bien. Eso no es pecado, hermano, eso es un don de Dios, dice en Eclesiastés. Dios lo quiere a usted prosperar, que usted sea sano, que usted sea salvo, que aunque usted tenga tremenda aflicción, dice Habacuc 3, aunque la higuera no florezca, dígalo conmigo: con todo me gozaré en el Señor. Pasaron 80 años. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y pareciese no encontrar solución. Pues yo le tengo una buena noticia. Hoy la zarza se está encendiendo para algunos. No deje pasar esta oportunidad. Quizás es la última oportunidad que Dios te está dando. Hermano, no robe más. Dice Efesios 4, el que roba, el que hurta, no hurte más. Porque si usted sigue, amado hermano adúltero, jugando con fuego, se va a quemar. Si usted sigue hablando con esa mujer que no es su esposa, o esposo, usted sigue dando su corazón a ese hombre que no es su esposo, se va a quemar.
Se va a fracturar ese hogar. La confianza es muy difícil de que se vuelva a recuperar, no es imposible, pero las cosas no vuelven a ser las mismas, amado hermano y amada hermana. Si lo llegan a pillar a usted robando o siguiendo a hacer sus cositas, claro, la salvación es por gracia, pero en una cárcel, ¿por qué, amado hermano, las personas se arrepienten estando detrás de las rejas? Y una mamá después, cada 8 días, cada 15 días, afligiéndola en la deshonra de un hijo. Hoy es un bello día para que nos arrepintamos, amado hermano. Dios es bueno. ¿Por qué está la enfermedad hoy en día? Por nuestros pecados. Había una persona que decía: pastor, no sé por qué tengo mal de próstata. Es que, ¿cómo es posible? Y quejándose y renegando contra Dios. Cuando vengo de otra iglesia y vengo y le aconsejo: bueno, venga a ver. Y empezamos a indagar por el Espíritu de Dios. Su juventud, claro, toda una vida en adulterio, en fornicación, atado a la masturbación, atado a la inmoralidad sexual. Amado hermano, el pecado va a pasar cuenta de cobro. Nadie se puede burlar de Dios. Por eso hoy, si la zarza se está encendiendo, vuelve tu mirada a Cristo. Hoy es un día de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Moisés lo entendió. Escuchó la voz de Dios. Acompáñeme a Éxodo 4:1, por favor. Va a tocar versículos muy clave para no rodear mucho. Estaba allí Moisés, después de todo esto que le estoy contando. Le dieron una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y dijo Moisés: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. El versículo 10, un poquito más adelante, dice: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mire, cuando la zarza se enciende, cuando Dios viene y nos recuerda el propósito que usted y yo tenemos, nos pasa lo que le pasó a Moisés. 80 años viviendo en tierra extranjera, porque él no era egipcio, porque él no era madianita, él era un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí todos esos 80 años hicieron que él hablara de esta manera: yo no soy ese Dios que va a tener un propósito conmigo. Es más, y muchas veces le damos más importancia a nuestras limitaciones que a la voz de Dios. Porque Moisés, ¿qué dijo? Yo no puedo, yo no tengo, yo no soy. Y si esa ha sido su excusa para que usted no avance en el propósito que Dios tiene con usted, ¿qué tiene que hacer el Señor? Dígalo conmigo: tiene que darme la identidad de hijo de Dios. ¿Cierto que sí? Si usted no tiene la identidad de que usted es un hijo, toda la vida te vas a quedar como llevas, los mismos con los mismos, las mismas con los mismos problemas, los mismos desaciertos, las mismas maldiciones generacionales. Moisés dijo: yo no sé, yo no puedo. Y aquí hablo del primer equipo, porque usted necesita personas que lo rodeen y que le acompañen para que usted entienda cuál es su propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál fue el primer equipo que tuvo Moisés? Se llama Aarón. Mire, está ahí en el versículo 14. Dice el Señor: entonces Jehová se enojó. ¿Cómo no se va a enojar el Señor? Oiga, hablándole de una manera, de otra manera. Le mostró señales sobrenaturales y todo. Pero dice contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará. ¿En dónde? ¿Cuál cree que era este equipo? ¿Cómo se llamaría este equipo? Este equipo yo lo llamé el equipo de liberación. Porque ¿qué tenían que hacer ellos dos? Presentarse ante Faraón, que no era cualquier cosa, y decirles: deja ir a mi pueblo para que te adoren en el desierto. La persona más importante en el mundo en ese momento supuestamente era Faraón. Pero qué comisión tan especial le dio a Moisés. Pero Moisés no podía solito, amado hermano. Usted y yo no podemos solos. Necesitamos, dígale al que tiene al lado, hermanos. ¿Hermanos en quién? En Cristo. Porque es que ¿quién escogió a Aarón? ¿Moisés? Lo escogió Dios. Amado hermano, qué bonito. Aún un hermano de sangre, que nos podamos poner de acuerdo en nuestras casas, con nuestras familias,
y decirles, nos vamos a poner de acuerdo para salir de esta, porque estamos en la inmunda. Reconocer en qué situación estamos, pero es necesario que haya una buena comunicación en nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces pensamos que todo está bien y vemos a nuestros familiares en sus redes sociales muy bien. Cuando usted se los encuentra a veces, usted le pregunta, ¿y cómo está? Pues ¿qué familiar va a decir que está mal? Pues nunca vamos a querer quedar mal, ¿cierto? Porque siempre hay apariencias, siempre hay fachadas. Pero aquí Dios le dijo a Moisés que le iba a salir al encuentro su hermano. ¿Y qué iba a pasar? Y al verle se alegrará en su corazón. Qué bonito, amado hermano, que hoy su mejor, o el primer equipo que usted debe contar es con los que usted vive en su casa. ¿Con quién vive en este momento? Quizás ya no está su papá, ya no está su mamá, pero hay un hermano. Pues usted debe salir esta mañana de este lugar a darle la mano a ese hermano y a esa hermana y a decir, vamos hacia adelante, porque no me conformo con lo que ya tengo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no se conforme con lo que tiene en este momento. Perdóneme, siempre les he contado. Un día salí a la universidad en la mañana, tuve que ir a trabajar después y ese Transmilenio así súper repleto. Y no me quejé, sino por el contrario le dije, Señor, yo no quiero más esto. No me conformo oliéndole el golpe de ala a las personas a las 6 de la tarde, aguantándome, amado hermano, la intolerancia de que si no caben lo empujan y si no hay golpes y contiendas. Perdóneme, pero yo no quiero eso. Le dije, Señor, haz un milagro. Pero ¿sabe qué hice? Vine a mi equipo en ese momento, que ¿quiénes eran? Mis papás. Y le dije, papá, ayúdeme a orar. Necesito un carro. Guiño, guiño, ¿no? Porque era mi papá. Pero hermano, desde ahí empezó esa necesidad dentro de mí. Esta situación tiene que cambiar. No me aguanto más eso. Hermano, no se conforme con la enfermedad. Quizás usted tiene una enfermedad desde hace muchos años, una aflicción en su hogar, la falta de perdón. Las cosas no cambian. Y porque no cambie no quiere decir que ese sea el propósito de Dios. Por el contrario, mentalícese. Diga, esto tiene que cambiar, porque mi papito, mi Abba Padre, Él es bueno y quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, denle un fuerte aplauso al Señor. Dice en Lucas 11, ¿acaso un buen padre le va a dar de comer a su hijo un escorpión? ¿Una serpiente? ¿Será que su Padre Celestial es feliz de que usted tenga un cáncer? ¿O que usted no pueda tener hijos? ¿O que estén como perros y gatos allá en esa casa? No, amado hermano, Él es bueno. No se conforme, sino tenga un equipo. ¿Qué haga? Con su esposa de la mano. Vamos a ayunar, nos vamos a meter con Dios. Si es con su hermano, alégrense en el corazón que tiene un equipo. Y si en este momento usted no tiene a alguien, espéreme que ya vamos a seguir desarrollando, porque Dios le va a rodear de personas idóneas. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es bueno que el hombre esté solo. El primer equipo, ¿cómo se llamaba? El equipo de la liberación. Y salieron esos dos. El pueblo era de más de 600,000 personas. 2 personas revirando por un gran pueblo. Un poco injusto, ¿no? ¿Y por qué no al más fuerte, a uno de 80 años? Porque de lo más vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. A usted lo escogió y a mí me escogió para que la gente reconozca que Cristo resucitó entre los muertos, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Estos dos, cuando hay coinonía, Hechos 2:1 dice que en el día del Pentecostés estaban unánimes y juntos. Juntos quiere decir como estamos en esta mañana, que su hermano está ahí al lado. Pero la unanimidad es que pensemos de una sola manera. Como Génesis 2:18 en la PDT, que nos ayudemos entre todos y que seamos los unos, tengamos un mismo sentir. Así Moisés y Aarón lo lograron, obviamente con el respaldo de Dios, las señales y demás. Pero 2 personas, amado hermano, avergonzaron a la potencia mundial de ese momento. Y yo le pregunto a usted en este momento, ¿será que hay algo imposible para Dios? ¿Qué le ha prometido? Recuerde, Dios, ¿qué le ha dicho de usted? Piense. Cuando usted era niño, ¿qué sueños le dio? ¿Qué visiones le dio? Usted dijo, voy a ser un astronauta. Pues si usted vio eso y esa es la palabra de Dios, ¿por qué no? ¿Será que es imposible para el Señor?
¿Será que es imposible para el Señor que sus hijos estén allá en la Cámara de Representantes? ¿Que sus hijos sean empresarios y les vaya bien? Para Dios no es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablar de un segundo equipo. ¿El primer equipo quién es? Hermano, cuando Dios apareja personas, ya sea en la familia, en el hogar o hermanos dentro de la congregación, con un fin de llegar a cumplir el propósito de Dios. ¿Listo? El segundo equipo, acompáñame a Éxodo, un poquito más adelante, el capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 5 al 7. Dice la palabra del Señor: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo soy tu suegro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Téngalo hasta ahí. Este equipo se llama amado hermano soltero, amada hermana soltera, y amado esposo, amado esposo, amados hogares. Este se llama un equipo de estabilidad emocional. Usted necesita estar sano en sus emociones. ¿Cuántos dicen amén? No es bueno que el hombre esté solo. Pasan Éxodo 14. Moisés dice: Señor, nos van a alcanzar los egipcios frente al mar rojo. Y el Señor llega y dice: pues usted que tiene en la mano, levante esa vara, abra esas aguas usted, trabaje usted, quiere ser bendecido, pues esfuércese y sea valiente, ¿cierto? Porque una fe sin obras es una fe muerta. Las aguas se abren, dice en Éxodo 15:4, el soplo de Dios, se abrieron las aguas y cruzaron los 600,000 personas al otro lado. Y estando allí, amado hermano, Moisés ya estaba en el desierto, pero a él le hacía falta algo. ¿Será que era fácil dirigir a 600,000 personas? Si uno como esposo se hace un 8 dirigiendo a una esposa y a un hijo, ¿cómo serán 600,000 personas que ni siquiera tienen nada que ver con uno? Yo no sé si usted es maestro en un salón, a uno le cuesta tener 20, 30 chinos en un salón. ¿Cómo será 600,000 personas resabiadas, mañosas y mal enseñadas porque nacieron en Egipto, siendo esclavos? Créame que esa tarea era demasiado difícil, así como su tarea y la mía son demasiado difíciles, porque nadie sabe lo que está viviendo hasta que uno mismo no lo vive, ¿cierto? A veces nos ponemos como jueces: uy, es que mire ese niño allá en esa casa, ¿por qué no hacen eso? Pero cuando uno tiene el niño, ay, 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 pobrecita, ahí sí uno tiene consideración, ¿cierto? Pues ¿qué consideración le tenían a Moisés? Moisés tenía que, para poder dirigir ese pueblo y esa nación, tener primeramente sus emociones sanadas. Y para que usted y yo podamos tener nuestra estabilidad emocional, debemos estar con nuestra familia bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabía que su primer ministerio es su casa? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y su hijito se pierde? ¿O los del entorno no pueden reconocer que Cristo es su Salvador? Sería un poco contradictorio, ¿cierto? ¿Qué pasó con Jetro? Dijo: está muy bueno. Moisés apenas empezó la aflicción en Egipto, le dijo a su esposita y a sus hijos: devuélvanse para donde su papá. Pero, amado hermano, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, amado esposo, no deje que su esposa esté mucho tiempo lejos de usted. No vaya a ser como Eva, que venga otra voz que no era el esposo y seduzca y haga que la otra pues tome una mala decisión. ¿Cuántos dicen amén? Amados esposos, podrán estar en la pelea, en la aflicción, pero no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dice Efesios 4. Antes de que pase el día, hagan las paces, deje ese orgullo de lado. ¿Sabe por qué hay tantos índices de divorcios? Porque una de las partes o las dos partes no quiere ceder, no quiere bajar la cabeza, le cuesta humillarse delante de la otra persona. Y siempre uno va a aconsejar y dice: pastor, es que miren, no tiene la razón. Y usted escucha la otra parte: es que mire. Y finalmente son dos personas que se están haciendo daño y que se profesaron amor y estar para toda una vida, pero justo esas dos personas quizás son las más venenosas. Usted, en cuanto a usted, baje la cabeza. Que no tiene la razón, pues lléveselo delante del Señor.
que Él escucha su petición y Él obrará en ese hombre, obrará en esa mujer. ¿Cuántos dicen amén? Sus hijos, uno era Gerson y aquí ya tenía otro que era Eliezer. ¿Eran ayudas para Moisés? ¿Qué piensan ustedes? Los hijos son una bendición, herencia de Jehová son los hijos. Y se parecían a él, obvio. Uno se llamaba como forastero fui en tierra lejana, Gerson. ¿Y Eliezer qué significaba? Significaba porque fue salvo de la espada de Faraón, porque Dios había sido bueno. Eran iguales, necesitaba una ayuda. Usted necesita una ayuda, hermano esposo, póngase de acuerdo con su esposa y con sus hijos y hagan reuniones. Vamos a salir de esta. Necesito que ustedes como hijos sean juiciosos en el colegio. Bueno, empezando por ahí, ¿cierto? En la casa, ¿qué pasa cuando una casa está dividida? Mire, hasta físicamente uno no lo puede ver. Un desorden, camas sin descender, por allá un reguero en todo lado. Pero si usted se pone de acuerdo, pues usted le dice a un hijito, vaya y arregle un cuarto, usted vaya y arregle al otro, yo barro, usted trapee, y entre todos vamos a poder sacar el hogar hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Acompáñeme rápido a Eclesiastés, el capítulo 4. Vamos a leer rápidamente el versículo 8 al 12. Amado hermano soltero, amada hermana soltera, ¿por qué necesitas una ayuda? Una persona. Dice aquí Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Imagínense a Moisés solito en el desierto. Pero nunca cesará de trabajar, ni sus ojos se saciarán de sus riquezas. Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejor son dos que uno. Mejor es un equipo, amado hermano, porque tienen mejor paga de su trabajo. Imagínese a Moisés quemándose como burro, perdóneme, le hablo así, pero descuidando a su hogar. Qué bendición esos suegros. Porque el suegro que le hubiera dicho a Séfora, consígase otro. Porque esos son los suegros de hoy en día. Mire, yo le presento esto y lo otro. Pero este era un buen suegro. Y dijo, Moisés, usted está muy bien, el respaldo de Dios, claro que sí, pero no se olvide de su esposa, no se olvide de sus hijos. Hermano, yo lo mantuve 40 años, yo me lo imagino. Ahora usted venga y cumpla su labor como esposo. Amado hermano esposo, cumpla su responsabilidad, provea para esa casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que no provee para su casa niega la fe, es peor que un incrédulo, niega la fe. Amado hermano, usted es el que tiene que aconsejar a su esposa. Esta semana les cuento una infidencia. Mi esposita me sentó y me dijo, soy oveja, deme un consejo. Y a veces uno no es así, ¿cierto? Porque asumimos las cosas, que todo está bien. Y claro, cuando me pide ese consejo, hermano, no necesitaba recibir una palabra. Entonces, soy esposo, pero también soy pastor. Y me tocó tener paciencia y traer con la Biblia. Y dije, esposa, mejor creo que Dios te quiere mostrar esto. Qué bonito eso, amado hermano. Pero a veces ni entre los esposos se pueden hablar, porque ya dice, este me está tratando de decir esto otro. Eso es una chufla, eso está respirando, es por la herida. Y no pueden avanzar, hermano. ¿Cómo Dios te va a dar a administrar muchas más cosas si no puedes desde los tuyos, desde tu propia casa? ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Moisés necesitaba a su esposita y a sus hijos. Las cosas van y vienen, hermano soltero y soltera. Pero llegar a ancianos debe ser una bendición, con unos hijos que le ayuden a uno, ¿cierto que sí? Con un esposito o una esposita que esté presente. En el nombre de Jesús. ¿Cuál cree que fue el tercer equipo de Moisés? Entonces, ¿el primero cuál era? Echar mano de lo que el Señor le presenta. No vaya a ser que por su ira o su enojo, su mal carácter, usted saque personas que Dios le ha puesto. Cuide muy bien a las personas del Espíritu que le rodean. Amén. Segundo, ¿cuál es el equipo también que tuvo Moisés? Su familia, su hogar, a su esposa y a sus 2 hijos. Pero recuerde, 4 personas podían liderar a 600,000 personas. No se podía. Acompáñenme por favor a Éxodo, el capítulo 18, el versículo 13 al 26. (18, 13 al 26).
Dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti y desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo, léalo conmigo por favor, es demasiado ¿qué? Pesado para ti solito. No podrás hacerlo tú solo. Mira, amado hermano, ¿por qué usted no lo puede hacer solo? El propósito que Dios le ha dado a usted. ¿Sabes por qué? Porque es demasiado pesado. Porque entre mayor sea el sueño y la visión, pues más personas tienen que estar al lado tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí me está diciendo que Moisés estaba sentado, imagínese la escena, pero todo el pueblo ahí estaba de pie. Entonces imaginémoslo, ¿por qué estaban de pie? Pues porque estaban esperando un turno. Usted va a la salud y ¿qué hace? Pues hace una fila. ¿Usted se imagina esa fila para poder hablar con el ungido de Dios? Para poder hablar con el profeta de Dios que era Moisés. Pues yo creo que era una fila así como cuando usted va a urgencias, sobre todo hoy en día, unas filas de unas cuadras. Entonces Moisés sentadito bien cómodo, pero las otras personas ¿qué? Pues cansadas de esperar. Yo no sé si a usted le ha tocado esperar en una fila, pero uno se empieza a desesperar. Y uno empieza con el pie, tengo hambre, tengo sed, y empieza a la renegadera. Eso es culpa del presidente, eso es culpa de aquel, se me colaron. Y entonces usted por un puesto es capaz de sacar hasta la espada y el viejo hombre, dicen unos, es que está que se me sale el viejo hombre. Uy, espere, ¿dónde lo tiene guardado, hermano? ¿Lo tiene en la billetera o qué? No, dice en Romanos 6 que el hombre de pecado fue destruido, ¿cierto que sí? ¿Cómo así que se me sale el viejo hombre? No, hermano. O si no, ¿tiene asuntos usted pendientes con el Señor? ¿Cómo creen que eran ahí haciéndole fila a Moisés? Entonces viene un tercero, porque a veces es necesario que terceros, una persona con una boca, con unos oídos, oídos, con unos ojos, vengan y nos den un consejo. Moisés hubiera podido decir, yo soy aquí el mero mero, usted no me diga nada. Pero él recibió el consejo. ¿El consejo era bueno o malo? ¿Qué piensan ustedes? Pues buenísimo. Moisés tenía humildad para recibir los consejos. Hermano, ten humildad, porque a veces van a venir terceros enviados por Dios para que usted pueda ceder en varias cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo, hay palabras claves, que iba a desfallecer. ¿Qué es desfallecer? Pues hermano, no hay que ir tan lejos. Hoy contamos con fuerza, con juventud, con salud, pero va a pasar el tiempo y usted ya no va a rendir de la misma manera. Ya usted se va a cansar haciendo el trabajo. Y él tenía una gran responsabilidad, que ¿cuál era? Dirigir a 600,000 en el desierto, y no solo dirigirlos, luchar guerras ahí dentro del mismo desierto, porque lo hicieron, cruzar el Jordán y entrar a poseer la tierra prometida contra 7 naciones. Tremendo trabajo, ¿no le parece? Pero aquí Jetro le dijo, usted solo no va a poder. Primero, con dirigir este pueblo. Iba a desfallecer. Otra palabra clave, trabajo pesado. Pero en estas dos resúmenes dice, no podrás. Amado hermano, usted no puede solo. No se casa sola. Necesitamos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 21, entonces el Jetro le dice, vaya, traiga personas de todos los príncipes de las tribus y usted se va a rodear para que le ayuden. Y estas personas, dice el versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones como con virtud, o sea, con integridad, un buen testimonio, temerosos de Dios, cristianos, varones de verdad, amadores a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué hablaba de avaricia ahí? Pues yo me imagino ahí cobrando por los turnos. Yo lo dejo colar y usted deme tanto, o vaya y ayúdeme así, que no les guste la plática. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10.
Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo. Amado hermano, ¿por qué Dios lo quiso de esa manera? ¿Sabe para qué? Lo dice ahí, para alivianar la carga, para poder llegar más lejos. Usted sabía, amado hermano, que las familias colombianas que más tienen dinero, que pueden ser los Santo Domingo, los Lules, etcétera, etcétera, han podido constituir o construir su capital a través de estar unidos como familia. Y a veces nosotros somos tan amadores de sí mismos que se nos dificulta aún confiar en los nuestros. Y usted dice, claro, pastor, es que los nuestros son los que más atajan. Sí, amado hermano, pero eso culturalmente en el postrer día, amado hermano, el corazón de muchos se va a enfriar. Van a ser como rocas. Habrán amadores de sí mismos. Pero el pueblo de Dios tiene que compartir ese mismo. Yo pensaría que no, porque en nuestras casas está Cristo como testigo, ¿cierto que sí? Él es la cabeza. Por eso, si usted quiere avanzar como familia y como hogar, Cristo debe ser el emblema. Y entre la familia pónganse de acuerdo. Qué bonito cuando el suegro se pone en concordancia, en unanimidad y juntos con sus nueros, con sus familias, y entre todos salen adelante hogares y familias bendecidas por Dios. ¿No les parece eso correcto? Aquí hay una gran primicia, y es que las personas que van a estar alrededor de nosotros, vuelvo a Génesis 2:18 PDT, ¿para qué eran? Que nos ayuden y que se hagan como Él, dice en Génesis 2:18. Estas personas que se nombró aquí eran como Moisés. ¿Qué piensan ustedes? ¿Moisés era virtuoso? O sea, ¿era íntegro? ¿Moisés era temeroso de Dios? ¿Sabía que para que usted pueda liderar o estar acompañando a alguien, amado hermano, usted tiene que tener temor a Jehová? Es usted el que debe ser íntegro, y es usted la esperanza, dice Romanos 15:13, para la sociedad. Pero si usted no comparte nada de eso, ¿qué liderazgo va a poder tener? ¿Qué ayuda va a poder hacer para otros? Al contrario, no sea que seamos anatemas como Acán, y por culpa de uno de nosotros haya un estancamiento. Eso pasó después de Jericó. Eso es Josué capítulo 7. Por culpa también de una sola persona que no era una buena compañía, tomó un manto babilónico y se estancó toda una nación, y perdieron la guerra contra la nación que era fácil vencer. ¿Qué más dice aquí la palabra? Acompáñame a Deuteronomios 1:9, por favor. Dice, en aquel tiempo yo os hablaré diciendo, yo solo no puedo llevaros. Está hablando ahí Moisés al pueblo. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Pobre Moisés, esa carga, yo creo que él amanecía y ya la fila ahí, el hombre no podía ni dormir, no podía ni descansar. Pero lo más importante, el hombre quizás no podía ni hablar con Dios las 24/7. Se le debería dificultar con tanta responsabilidad. Y amado hermano, usted necesita ayuda primeramente para poder buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí la iglesia simplemente es el resultado de nuestra intimidad. Por eso yo quiero decirle que no, por esa razón no hacemos reuniones todos los días. Porque si yo hiciera todos los días reunión, entonces ¿cuándo busco yo a Dios en el secreto? Esta es la recompensa. Mira a su hermano que está al lado suyo, y la iglesia tan bonita como está, por buscar a Dios en el secreto. Pero hay muchas personas que se ocupan más por la logística de la iglesia, por los asuntos naturales, y se les olvida buscar a Dios. ¿Usted sabe por qué se han apagado los grandes avivamientos en la calle Azusa, allí en Gales? Porque los avivadores estaban tan ocupados que ya no tenían tiempo para tener la intimidad con el Señor. Y eso sería muy triste, amado hermano. Por eso necesitamos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted pueda ir al secreto a buscar del Señor, y la recompensa se ve aquí en la congregación en público. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Moisés dijo, no, estos son muchísimos, mire como las estrellas. Versículo 12. ¿Cómo llevaré yo solo vuestra molestia, vuestras cargas y vuestros pleitos? Yo me imagino al pobre Moisés quitando los pelitos de la ansiedad, diciendo, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no lo puedo hacer. Y dice, dame entre vosotros y vuestras tribus varones sabios y entendidos. O sea,
las personas que van a estar con nosotros, ¿cómo más tienen que ser? Aquí dice que varones sabios. ¿Qué es la sabiduría? El temor a Jehová también. Pero también la sabiduría es el conocimiento que Dios nos da para poder dirigir o hacer un arte o una determinada área. Por ejemplo, hoy vamos a orar por nuestros liderazgos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le ha dado un ejemplo, sabiduría al que dirige la alabanza, especialmente para que tenga un don de poder tocar un instrumento. Tiene que tener una sabiduría. Pero ¿qué tal esa persona que dirige la alabanza no tenga ni idea de música? No tenga ni idea, amado hermano, de nada, de pronto de cantar, y sea el más desafinado. ¿Tendría alguna autoridad sobre otros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabía que el rey David tenía esa autoridad y por eso pudo sentarse ahí con Saúl? Primera de Samuel capítulo 16 dice que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo porque se alejó de Dios. ¿Y qué pasó? Dijo: manden a traer a un músico, a un adorador, y dice que sepa tocar bien. Imagínenselo. Aquí dice que varones sabios. ¿Qué hubiera pasado si David llega allí con el instrumento bien desafinado, cantando, que no se sabía la letra? ¿Qué hubiera pasado, amado hermano? Pues hermano, yo creo que hasta le quitan la cabeza. O al contrario, bien afinadito, ¿cierto? Cantando tremendo, pero sin la unción del Espíritu Santo. El demonio los hubiera atormentado a los tres. Necesitas tener la autoridad de Cristo para poder dirigir. ¿Cuántos dicen amén? Aquí Moisés está diciendo: necesito que las personas que me rodeen, mi equipo, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Qué responsabilidad, ¿cierto? ¿Usted quiere liderar, amado hermano? Pues prepárese, capacítese y busque del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, déjeme decirle, el versículo 16 dice que también debían ser justos, pero aún así eso no bastó. Y empiezo a concluir con lo siguiente. Acompáñame a Números capítulo 11, el versículo 10 al 17. Moisés recibió el consejo de Jetro, lo hizo de esa manera, ya tenía un equipo demasiado grande, pero déjeme decirle que eso no bastó para ayudar a Moisés y para que Moisés pudiera cumplir el propósito de Dios. Usted va a decir: ¿cómo así, pastor? Vamos a Números capítulo 11. El versículo 10. El título de la pericopa es: Jehová envía codornices. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada una a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Téngalo hasta ahí, por favor. Permítame decirle que este suceso fue después de que Moisés hiciera caso del consejo de Jetro y pues lo pusiera por obra. Pero ¿usted qué cree? ¿Este era un problema grave? Que esas personas que él había escogido lo podían llevar. Estaban pidiendo carne, o sea, estaban pidiendo comidita, un cuarto de pollo. Estaban pidiendo algo y se cansaron del maná. Ya el maná decían que hasta aquí. Es más, fueron tan duros que empezaron a decir: estábamos mejor en Egipto. Allá nos daban cabecitas de pescado. Usted imagínese esa comilona. Allá nos daban Entonces, amado hermano, le llega el gran problema a Moisés y el equipo no le funciona, porque es que este pueblo realmente era muy duro. O sea, ya estaba la estructura, ya estaba quizás todos los cronogramas, los eventos de la iglesia, ya estábamos listos. Y eso nos puede pasar hoy en día. Pero, amado hermano, ni los cronogramas ni las estrategias
van a servirte para que cumplas el propósito de Dios. Entonces la pregunta es, si no le sirvió el consejo, si no le sirvió el equipo, entonces ¿cuál es la esperanza, pastor? ¿Y cuál es nuestra esperanza como congregación? ¿Cierto que sí? Porque ¿sabe qué dice Moisés? Me quiero morir. Señor, quítame la vida. Esto está muy pesado. Versículo 16, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré, léalo conmigo por favor, del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevaré contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es la solución? ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Que Él mismo nos va a ayudar para llevar la carga. ¿Y sabe qué hizo? Escogió a muchísimos, Moisés, pero estos 70 los escogió Dios. Y no solo los escogió, los mandó a traer, y del espíritu que estaba en Moisés, que no es otro, sino el Espíritu Santo, ungió a esos 70. Por eso el equipo que realmente te va a ayudar es el Espíritu Santo, y las personas que sean ungidas por el Espíritu Santo. Esa es la visión de esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? Porque podríamos tener muchísimos, pero mire qué le pasó a Moisés. Cuando vino realmente el problema pesado, créame que de una vez, perdón lo que voy a decir, y no lo ilustro con esta iglesia, lo ilustro en las empresas. Cuando viene el problema, dicen allá afuera, ¿qué hacen primero las raticas en los barcos? Son las que saltan, ¿cierto que sí? Lo hablo en las empresas o allá afuera cuando hay un problema. Amado hermano, ante el problema, ante la necesidad, a trabajar el uno a uno, créame que ahí sí no van a haber personas, pero solo las personas que son dirigidas por Dios, ungidas por el Espíritu Santo, en obediencia a Dios, van a estar contigo. Te van a ayudar y te van a edificar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Números 11, por favor, versículo 24 al 29. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él. ¿Por qué es tan explícita la Biblia de decir que el espíritu que estaba en Moisés? Y no dijo, y envía mi Santo Espíritu. ¿Por qué creen ustedes? ¿Saben por qué, amado hermano? Quizás Hechos 2:1, porque estaban unánimes y juntos. Porque estos 70 pensaban como Moisés. Porque estos 70 iban hacia la misma visión que Moisés. Porque estos 70 se comprometieron, amado hermano, aún a estar ahí con este líder llamado Moisés. ¿No le parece eso hermoso? ¿Quién es el líder de su casa? Quizás ese hombre, ese esposo. Amada esposa, amados hijos, apoyen a ese hombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque la carga es difícil a veces. Vaya y salga y traiga el sustento. ¿Y cómo? Pues hermano, ¿cómo? Entre los tres, pónganle las manos y oren por este hombre para que Dios le dé fuerzas nuevas y el Santo Espíritu traiga toda la provisión. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, Dios no se quedó con los brazos cruzados. De hecho le dijo a Moisés, ¿acaso la mano de Jehová se ha cortado para salvarlos? ¿Y sabe qué hizo? Envió codornices, envió la carnecita que tanto estaban pidiendo. Pero era necesario estar unánimes y juntos. Sin unidad como iglesia no vamos a poder continuar. ¿Cuántos dicen amén? En sus hogares no van a poder continuar. En sus empresas no van a poder avanzar. No van a poder crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? Y puso los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Yo puse aquí, un equipo ungido lo va a ayudar a llegar al propósito de Dios. Rodéese de amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Listo, concluyo con lo siguiente. En ese orden de ideas, Jesús, ¿cómo lo hizo? Porque debían ser íntegros, virtuosos, temerosos de Dios. Y le digo, cuando Jesús escogió a sus discípulos, ¿cumplían esos requisitos?
Ninguno, ¿cierto? Imagínense a Tomás, empezando por Tomás, el más incrédulo de todos. O sea, me parece más grave ese, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero Jesús escogió a ese. O sea, pareciese que fuese contrario a los requisitos que Jetro o que Moisés determinó, ¿cierto que sí? Hablemos de otro, Pedro, 3 años caminando con el maestro. ¿Y sabe qué hizo? Lo negó. Y hasta dijo vulgaridades cuando lo negó. O sea, parecía que esos 3 años, esa plática, se perdió, ¿cierto que sí? Hablemos de otro, ayúdenme por favor. Judas, que hasta lo último le dijo, amigo, ve y hacen lo que tienen que hacer. ¿Y sabe qué hizo Judas? Vino y le dio un besito. De la misma manera como Moisés vino y le dio un beso a Jetro. Uy, ese sí es mucho Judas, ¿cierto? 3 años. Y quizás hoy vamos a orar por unas personas. Y usted va a decir, pero es que cuando era, y trayendo a memoria cosas del pasado y demás. Amado hermano, ¿sabe por qué Jesús lo hizo de esa manera? Porque nos demuestra que sin el Espíritu Santo, argumentando a mí lo que estaba enseñando, seguimos siendo esos discípulos, amado hermano. 3 años caminó con ellos, les enseñó, sí, fue un buen maestro, sí, pero ellos no tenían aún el Espíritu Santo. Usted, amado hermano, y los líderes que vamos a orar hoy por ellos, nuestro anhelo es que conozcan al Espíritu Santo, es que sean llenos por el Espíritu Santo y es que sean ungidos por el Espíritu Santo. Porque Jesús lo sabía y les dijo allí en Juan capítulo 20, quédense en Jerusalén, ustedes no han podido. Y Ezequiel 37:14 dice que Él pondrá de su Santo Espíritu sobre nosotros, en nosotros. ¿Sabe por qué lo hizo de esa manera, amado hermano? Porque en Hechos 1:8, y recibiréis poder, serían ungidos para ser testigos, usted y yo, que aunque nos escogió siendo lo más vil y menospreciados, nos perfecciona para poder liderar una nación. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Yo anoté aquí 3 años caminando con sus discípulos, pero solo hasta que recibieron al Espíritu Santo le ayudaron y fueron como Él. ¿Como quién? Como Cristo. Y mientras nuestra meta como iglesia sea Cristo y nuestra visión nos lleve a Cristo, hermano, vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? En su casa va hacia adelante, en su empresa, en su vida, en todo va hacia adelante. Conclusión, usted no puede solo, primeramente. Segundo, debes hacer equipos con personas del Espíritu. Tercero, tú debes ser el espiritual o el más espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y cuarto, aparta a las personas que no te edifican, que fragmentan tu vasija y hacen que el aceite sea derramado. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor.